Padre Celestial, estamos reunidos una vez más delante de tu presencia. Pedimos que el Espíritu Santo de Dios dirija y guíe, Señor, esta conferencia y que tú puedas abrir nuestros corazones, nuestros oídos espirituales y que podamos con atención recibir el consejo de tu palabra a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a presentar la lámina. Este es el tema, nos quedamos en la primera lámina. Este es el tema que es una continuación y va en línea con lo que hemos hablado el domingo anterior, el día miércoles, y hoy culmino con esta conferencia. Y es lo que el Espíritu Santo de Dios nos ha guiado y dirigido a compartir con ustedes, y va en la misma dirección del tema que hemos estado hablando. Quiero que veamos la segunda lámina. El tema de hoy es un llamado a la santidad. Vamos a tratar de cubrir todos estos puntos el día de hoy, una breve introducción. El segundo punto, entramos luego, el llamamiento del Espíritu Santo a su iglesia. Tercero, separación. Ahí voy a explicar un aspecto de la santidad. El tema de la santidad es muy amplio. Pudiéramos hablar de otros aspectos, pero yo solamente voy a referirme a uno y un principio fundamental que tiene que ver con la separación. El punto 4, recompensas de una vida de santidad. Dios galardona la santidad en su vida. Si no lo sabía y usted cree que la santidad es tediosa, va a ver que no. Y vamos a explicar brevemente los galardones y las recompensas o cómo Dios recompensa una vida que va en santidad. Y quinto, algunas conclusiones que son las reflexiones que vamos a ver. Quiero que abra la Biblia en Deuteronomio capítulo 23. Deuteronomio 23. Mencioné el miércoles las palabras textuales que son también palabras proféticas de Isaías en el capítulo 61, en el verso 6, donde Dios menciona que, refiriéndose a los sacerdotes, a los levitas, que hoy en día es el equivalente a los líderes espirituales, a los guías o mentor, como usted quiera llamarle, o el nombre de pastor, profeta, evangelista, apóstol. Dios menciona que seremos llamados ministros de Dios. Nosotros no somos ministros de un gobierno terrenal. Nosotros no somos ministros de un reino terrenal tampoco. Somos ministros del reino de Dios. Y la palabra de Dios nos llama de esa manera porque ministramos la palabra de Dios en primer lugar, pero también ministramos todo lo que tiene que ver con las ordenanzas de la casa de Dios. Y otros aspectos más también. En capítulo 23 de Deuteronomio, en el verso 14, quiero que lea conmigo y luego vaya resaltando algunas palabras o frases que son bien importantes. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo. Repita conmigo, por tanto, tu campamento ha de ser santo. Si usted observa lo que estamos leyendo, primero que todo, le tengo una buena noticia. Dios quiere habitar en su campamento. La palabra campamento puede ser muchas figuras que podemos utilizar. El campamento al cual Dios se refiere puede ser su propia casa. Y eso nos hace meditar y reflexionar de cómo debemos de conducirnos en la casa. De cómo debemos de conducir todo lo que tiene que ver en la casa. ¿Qué vemos de televisión en la noche, por ejemplo? El cuidado que debemos de tener cuando estamos navegando en internet en nuestra propia casa, en horas de la noche o la madrugada, donde nadie nos ve, pero recuerde, Dios visita nuestra casa. Leámoslo nuevamente. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento. El Salmo 17 en el verso 3 menciona que Dios nos visita en la noche. Si usted no lo sabía, cuando usted duerme, Dios se acerca a su cama y lo contempla como un bebé a usted. No se sorprenda que a veces sienta la presencia de Dios aún dormido.
En medio del sueño, usted está teniendo un sueño y usted siente una presencia de Dios. Puede sentir una expresión de cariño de parte de Dios. Inclusive puede sentir un beso en la mejilla. Dios habita en nuestro campamento. El campamento puede ser nuestro propio vehículo. ¿Y cómo ha de ser del campamento? Santo. Nuestro campamento puede ser nuestra propia oficina, nuestro propio lugar de negocio, la mesa donde usted se sienta con personas a negociar contratos, puede ser su campamento para Dios. Y Dios anda, habita y visita esos campamentos, por lo tanto, su campamento y el mío debe de ser santo. Les mencioné que Dios recompensa la santidad. Estamos hablando en la serie de hoy, es un llamamiento a la santidad. La santidad sigue siendo vigente hoy en día. Nosotros vivimos en un mundo que camina en desobediencia a Dios. Nosotros vivimos en un mundo que camina opuesto a los valores de Dios, opuesto a la voluntad de Dios, opuesto a los principios de Dios. Vivimos en ese mundo y a veces creemos que la cultura a la cual estamos viviendo podemos ser tolerantes a ciertas cosas. Ya aprendemos hasta aceptar ciertas cosas, pero si somos pueblo de Dios, y recuerde, también el campamento de Dios puede ser su propia vida, su cuerpo. ¿Cómo ha de ser el campamento? Santo. Veamos algo más. Dios recompensa la santidad. Y aquí veo dos galardones que Él hace mención de ellos. Dice así, cuando Él te visita, escúcheme, cuando Él visita tu casa, cuando Dios visita tu negocio, tu centro de trabajo, tu oficina, y ya sabemos por la palabra de Dios que ese lugar se convierte en un campamento para Dios y por lo tanto debe de ser santo. Y cuando Dios encuentra santidad en ese lugar, vemos que Dios trae dos galardones para nosotros. Número uno, ¿para qué dice? Para librarte. Otra traducción dice para protegerte. Uno de los galardones cuando Dios te visita y recompensa tu santidad es que Dios te protege y te libra. Dos, para entregar a tus enemigos delante de ti. Otra traducción lo dice de esta manera, para darte la victoria de tus enemigos. ¿Quién es tu enemigo? A veces cuando mencionamos la palabra enemigo creemos que son personas. Pueden ser personas en un momento dado. Pero no necesariamente son personas los enemigos. Hay enemigos externos. Pueden ser circunstancias, pueden ser tormentas que se nos levantan. Puede ser una presión económica la que usted tiene y se levanta como un enemigo en contra suya. Puede ser una deuda, puede ser una demanda, puede ser un embargo a su salario, puede ser la hipoteca de su casa, que se levanta como un enemigo en contra suya para destruirlo. Pero Dios dice que cuando Él habita el campamento suyo y lo encuentra limpio y santo para Él, Dios va a derribar y te va a entregar la victoria de tus enemigos. Puede ser una enfermedad que se levante en contra tuya, un diagnóstico médico. Esos son los externos. ¿Y qué de los enemigos internos? Puede ser un temor. Puede ser falta de fe. Puede ser una incredulidad. Puede ser un estado depresivo. Puede ser una desesperanza. Ya no ves luz al final del túnel. Y se levanta como un enemigo. Pero cuando Dios visita tu campamento, que puede ser tu propia vida, y la encuentra limpia y santa, tenga la seguridad que Dios le va a dar la victoria. Cualquiera que sea el nombre de ese enemigo, Dios le da la victoria a usted. Y lo protege y lo libra, como dice la palabra de Dios. Pero hay una voz de alerta en ese mismo versículo. Quiero que lo veamos al final. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa que inmunda. Para que Él no vea en ti algo que no es limpio, algo que no es puro. Para que Él, cuando Él visite tu campamento, sea tu propio cuerpo, sea tu propio corazón también. A veces Dios echa una mirada a nuestro corazón y encuentra mucho odio en el corazón. Encuentra mucho resentimiento, muchos conflictos con personas, mucha ira encuentra, muchos celos, mucha envidia, muchas fantasías que no vienen a una realidad. Cuando Él vea eso, cuando Él vea en ti cosa inmunda, dice, no vaya a ser que Él vuelva en pos de ti.
¿Sabe lo que hace Dios cuando Él encuentra algo que es incorrecto en nuestras vidas? Hace esto. Se aleja de nosotros. Y cuando Él se aleja, la protección también se va. Y cuando Él se aleja, los enemigos ya no son entregados en nuestras manos, sino que nosotros caemos en manos de nuestros enemigos. Y caemos vencidos y caemos derrotados delante de los enemigos. La santidad sigue siendo un requisito. El tema de esta conferencia del día de hoy es un llamado a la santidad. La santidad sigue siendo necesaria, la santidad sigue siendo vigente, la santidad tiene valor hoy en día para que usted tenga la gloria de Dios sobre su vida. Yo tengo sed de la presencia de Dios y quiero, en alguna manera, y lo he compartido con Osana Granada, hay sed en mi corazón de la presencia de Dios. Yo quiero más de su presencia. Pero entre más anhelo la presencia de Dios, más estoy consciente de que necesito ser más santificado para Dios. Vuelvo a repetir el versículo del miércoles que mencioné en Ezequiel. Dios dice que nosotros somos portadores de su presencia, que Él derrama su gloria en nosotros. Él anhela, su vida es una copa. Hay un salmo que menciona que mi copa está rebosando, el Salmo 23, ¿verdad? Dios usa la figura de nuestras vidas como una copa. Donde quiera que usted ande, dice Ezequiel que Él va a derramar de su gloria sobre su vida. Entonces su vida es una copa que anda con la presencia de Dios. Yo creo que esa copa no debe andar en un casino, ¿sí o no? Yo creo que esa copa no debe andar de vez en cuando que se mete a un carnaval. O viene la fiesta de Santo Domingo y se fue la copa a Santo Domingo, llena de la gloria de Dios. Y cuando viene llena de aceite negro inclusive. Su vida es una copa. Y la santidad de Dios es necesaria para que usted porte la presencia de Dios, que no es otra cosa que el poder de Dios. Si algo anhela Nicaragua, es una manifestación del poder de Dios. Ese poder de Dios no va a ser a través de líderes seculares ni a través de líderes políticos. Va a ser a través de los líderes, de los hombres y mujeres de Dios, que es la nueva generación que Dios está levantando en Nicaragua. ¿Cuántos forman parte de esa nueva generación? La santidad es necesaria para usted y para mí. Hace falta, hay una necesidad en Nicaragua de mostrar el poder de Dios. Cuando el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Corinto, una ciudad moderna, una ciudad de negocios, una ciudad donde había gente influyente. Cuando él llegó y llevó el mensaje de Dios, él dice a la iglesia de Corinto: cuando yo vine a este lugar, yo no vine con sabiduría humana, yo no vine con palabras de excelencia, yo no vine con elocuencia, yo no vine con carisma, yo vine una demostración del Espíritu Santo y del poder de Dios. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino que esté fundada en el poder de Dios. La gente que está a nuestro alrededor necesita ver la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Y por eso es que Ezequiel dice que nuestra vida es una copa donde Dios derrama su gloria y su presencia. El evangelio es un evangelio de poder. Y nosotros somos los instrumentos de Dios aquí en Nicaragua. Nosotros somos las manos de Dios. Hablábamos de la mano poderosa de Dios en días pasados, y no se le olvide que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Por lo tanto, nosotros somos la mano de Dios en Nicaragua. Donde los discípulos llegaban en el libro de los Hechos, hacían noticia. Es lamentable cuando yo veo las noticias en la televisión y cuando veo a alguien, pero esta persona no es de los que caminan con nosotros en el camino de Dios. Y está haciendo noticia, pero a la inversa. Y es triste cuando vemos personas del pueblo de Dios que están haciendo noticias en el país, pero en el sentido contrario. Debemos de ser personas que hacemos noticias para la gloria de Dios. Amén. Quiero que vaya conmigo a Ezequiel. Entonces estamos claros de que Dios anda en medio de nuestro campamento, cualquiera que éste sea, puede ser el vehículo. Mencionaba de que debemos de ser sumamente cuidadosos en todo lo que hacemos nosotros.
Nosotros, hablando de santidad, nosotros no solamente debemos de cuidarnos del pecado, sino que también debemos de cuidarnos de toda apariencia de pecado. Si usted no sabe lo que significa apariencia de pecado, se lo voy a explicar. Apariencia de pecado es todo aquello que no es pecado, pero es percibido por otras personas como si fuera pecado. Una noche de esta salí tarde de mi trabajo y a mí me fascina el gallo pinto y la carne asada. Me perdonan, por favor, por eso. Salí a eso de las 10 de la noche, tenía que volver a regresar a mi trabajo. En lo que iba conduciendo, iba buscando y olfateando dónde salía un olor a carne asada. Y en eso logro ver hacia el lado izquierdo mío un lugar. Hice una maniobra de avión y hice un viraje muy rápido y me estacioné. Cuando yo voy dando la vuelta para estacionarme ahí, yo choco de frente con la entrada de un motel. Cuando yo veo el motel enfrente mío, al estar girando, y me estaciono ahí mismo, yo dije, nadie va a creer, cuando yo termine de comer, que yo vengo de comer una carne asada. Lo que van a creer es que era otro tipo de carne el que yo estaba comiendo. Y el carro quedaba casi en línea con la salida de ese lugar. Y yo dije, apariencia de pecado, este lugar no debo estacionarme aquí. Y me fui a buscar otro lugar. Nosotros no solamente debemos de cuidarnos del pecado, debemos de cuidarnos de toda apariencia de pecado. Nuestras oficinas centrales están en un edificio que está contiguo a un nightclub, donde hay strip dancers en la noche. Por lo general siempre está congestionado el estacionamiento nuestro, lo que nos obliga a irnos a la calle a estacionarnos. Siempre procuro con mucho cuidado nunca quedar enfrente estacionado de ese lugar. Porque ese lugar y yo estacionado afuera sería apariencia de pecado para mí. La apariencia de pecado es tan destructora para la vida de un creyente como el pecado mismo. Y quiero que tomemos nota de ello, porque a veces pasamos a la ligera y creemos, no me hace daño, no estoy haciendo nada malo. Pero es tan destructivo como el pecado mismo. Vamos a Ezequiel, capítulo 44. El llamado del Espíritu Santo a la iglesia de santidad se manifiesta a través del profeta Ezequiel en el capítulo 44, donde Ezequiel menciona en el verso 23, hablando de nosotros como líderes espirituales, hablando de nosotros como guías espirituales que somos, que enseñarán a mi pueblo, capítulo 44, verso 23, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Cuando usted ve ese pasaje y se va a Levítico 10:10, cuando Dios le está hablando a Aarón como sacerdote, que hoy en día es el equivalente a nosotros los líderes espirituales, y aquí hay líderes de círculo de amistad a los cuales quiero incluir, y líderes espirituales que me están viendo por televisión que también quiero incluir. Nosotros como líderes, en el libro de Levítico 10:10, antes de mencionar lo mismo, que tenemos el deber y la responsabilidad de enseñar santidad al pueblo de Dios. Y cuando hablamos de santidad estamos hablando de enseñar al pueblo a que el pueblo discierna entre lo bueno y lo malo, entre lo que es limpio y lo que no es limpio, entre lo que es puro y lo que no es puro, entre lo que es bueno y lo que es malo. Es un deber nuestro, es una responsabilidad enseñarlo. Pero más que enseñarlo, vivirlo en nuestra propia vida, primeramente, para poder enseñarlo. En Levítico 10:10, Dios le dice a Aarón, tú no beberás, tú y tus hijos, que van a servirme en el altar, no beberás ni vino ni sidra. Cualquiera pensaría que solamente está limitado a esas dos restricciones, digámoslo de esta manera, que no lo son. Pero no solamente está hablando de eso, sino que dice, esto será estatuto perpetuo para ustedes. Lo que Dios le está diciendo es, primero conságrense ustedes como líderes. Y su vida tiene que estar consagrada para Dios. Y una vez que sus vidas estén consagradas para Dios, entonces enseñen a mi pueblo a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, entre lo que es bueno y lo que no es bueno, entre lo que es limpio y lo que no es limpio. Ustedes no saben, quizás algunos de ustedes, pero las normas de Dios de santidad para nosotros que servimos a Dios
son más altas y son más exigentes que para ustedes. Y aquí hay un principio que quiero compartir con ustedes. Es el principio de rendir cuentas. Rendir cuentas forma parte del plan de Dios. Hemos sido enseñados y hemos sido educados nosotros en el mundo secular de que nosotros no debemos de rendir cuentas a nadie. ¿Qué es eso de rendir cuentas? Rendirle cuentas solamente a Dios. Pero la palabra de Dios establece un principio basado en Romanos 13 de que debemos de someternos a las autoridades que están puestas por Dios. Eso es un principio de rendición. Rendir cuentas de nuestras vidas es saludable, es sabio, pero sobre todo forma parte de un plan de Dios para nuestras vidas. Eso contribuye y nos ayuda a que nuestra vida vaya desarrollándose de una manera saludable, equilibrada y en orden delante de Dios y delante de los hombres. El pastor David, él es mi pastor. También es mi padre espiritual. Yo rindo cuentas de mi vida a él. Rindo cuentas de mi matrimonio. Rindo cuentas de mi familia. Rindo cuentas de mi hogar. Rindo cuentas de cómo manejo el dinero. Rindo cuentas de mis aspectos laborales, de mi vida secular. Algunas cosas quizás tengo que explicárselas a él en términos que él pueda entenderlo. Pero yo rindo cuentas. Cuando yo salgo fuera del país, él sabe cuándo salgo fuera del país y cuándo regreso. Él sabe dónde voy y dónde estoy y con quién voy. Cuando salgo fuera de vacaciones y salgo fuera del país, él lo sabe. Él es una persona muy ocupada y yo también, pero siempre encontramos la forma y la manera y el tiempo para comunicarnos, sea por teléfono o muchas veces aprovecho cuando él viaja fuera del país y nos encontramos ahí en el aeropuerto y tomamos un tiempo para conversar y lo que estoy haciendo con él es rindiendo cuentas de mi vida. Si mi vida no estuviera en orden, yo no debo estar aquí en este lugar delante de ustedes, pero mi vida está en completamente orden y tengo la paz de Dios para poderles hablar y ministrar la palabra de Dios a ustedes. ¿Es usted un llanero solitario que no le rinde cuentas a nadie? ¿Cree que solamente a Dios se le puede rendir cuenta? ¿A quién le rinde cuentas usted? Dios, en la visión que le ha dado el pastor David, ha establecido el plan de trabajo de esta comunidad a través de los círculos de amistad. Los círculos de amistad, hay un líder ahí. Es un principio y plan de Dios en rendir cuenta. Y esto nos ayuda a proteger nuestra vida, a cuidarnos y a caminar en santidad. Recuerde el título de esta conferencia, un llamado a la santidad. Y el Espíritu Santo está llamando a su iglesia a la santidad. Y la manera que está haciéndolo es a través de sus siervos, a través de sus ministros, a través de los líderes espirituales, a través de los guías espirituales. Isaías vuelve a mencionar en otro pasaje que este camino será llamado camino de santidad. Este es un camino en el cual no podemos jugar. No podemos servir a dos señores o nos definimos a un solo señor. Digo esto porque a veces en las reuniones de trabajo, en lugares fuera me refiero, no propiamente donde estoy, sino fuera, donde por razones de trabajo debo de reunirme en otros lugares, con otras empresas. Y a veces me encuentro con personas que caminan con Dios, pero me da mucha tristeza cuando yo llego a esos lugares y yo encuentro que tienen sintonizadas emisoras con música que no honra el nombre de Dios. Y ellos no saben, digo yo, ¿será que no saben que Dios visita su campamento también? Y si Dios encuentra cosas que no son de su agrado, dice Deuteronomio, lo que acabamos de leer, Dios simplemente se aleja. Pero no solamente se aleja, sino que se lleva los galardones que traía para usted. Recuerde, Dios es un Dios que siempre lleva algo en la mano para nosotros, siempre anda con un presente para nosotros. Así como nosotros cuando nos presentamos delante de Dios no debemos de presentarnos con las manos vacías, así Dios cuando se presenta, visita y habita y vive en su campamento, nunca llega con las manos vacías, siempre lleva recompensas y galardones para usted. Pero Él se siente triste cuando ve que en el hogar, cuando ve que en el trabajo, cuando ve que en esas reuniones de trabajo donde están negociando contratos, están haciendo cosas indebidas, incorrectas. Dios dice, traía galardones, pero mejor me los llevo.
y quita su protección sobre nosotros y no nos libra de la mano de los enemigos y caemos vencidos por el enemigo después. Vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 6, para explicar el aspecto que quiero mencionar sobre la separación. Mencioné al inicio de que santidad es un tema muy amplio, podemos hablar de muchas cosas con respecto a la santidad. Pero solamente uno voy a mencionar, y tal vez por favor, seguimos la lámina que sigue. La que sigue, por favor. Esa. La separación tiene que ver con este principio, 2 Corintios capítulo 6. Entienda bien esto, claro. Es imposible para Dios, y anótelo si quiere, es imposible para Dios bendecir y usar plenamente a aquellos de sus hijos que están unidos en deseos, motivos y actos con el mal, es decir, lo malo. Un principio de santidad, un aspecto de santidad tiene que ver con la separación, pero no separación de la cual hemos oído a veces de una manera incorrecta y no equilibrada. Hemos pensado que la santidad significa aislarme de todo el mundo y no tener contacto con nadie. Si hay alguien que fue santo, ¿quién es? Jesús. Si hay alguien que fue puro, Jesús. ¿Y con quién comía Jesús? ¿Qué casas visitaba Jesús? La casa de Zaqueo, gracias. Zaqueo es el equivalente a un funcionario público hoy en día. Se había enriquecido ilícitamente. Nadie lo quería, era menospreciado por la sociedad. Era el tipo de personas que todo el mundo señala en la calle, allá va fulano de tal, y todos sabemos que lo que él tiene y lo que él ha logrado hacer de fortuna y de patrimonio ha sido de la manera incorrecta. Ese era Zaqueo. Sin embargo, cuando Jesús ve a Zaqueo, le dice: Zaqueo, en aquel árbol, hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Y Zaqueo impresionado: no puede ser, no puedo creer, todo el mundo me señala, todo el mundo me critica, todo el mundo soy la noticia en los titulares del periódico. Y este hombre, no puedo creerlo, quiere estar en mi casa, quiere cenar en mi casa. Jesús, un hombre santo, Jesús, un hombre puro. Y fue a comer a la casa de Zaqueo. Los demás, todo el mundo escandalizado de que Jesús estaba ahí. Jesús tenía contacto con la gente para alcanzarlos para el Señor. Hace muchos años comentaba en la primera reunión, me enteré de un caso de una persona que a él le gustaba ir a las zonas vivas de la ciudad, ¿verdad? Pero más fuertes todavía. Eran las zonas rosas, no, eran rojas, rojísimas eran. Él se creía un misionero de esos lugares y se iba a evangelizar a ese lugar. Llegó un día, muchos días entró y salió. Llegó un día en que no salió más, se quedó. Lo atraparon. Separación. Aprendamos a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo, entre lo que es luz y lo que es tiniebla, entre lo que es puro y lo que no es puro, entre lo que es limpio y lo que no es limpio. Y nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de enseñarle al pueblo de Dios a discernir y enseñar santidad al pueblo de Dios. ¿Están aquí todavía? 2 Corintios capítulo 6, en el verso 17, tiene que ver con el principio de separación. Repito nuevamente, es imposible para Dios bendecir y usar plenamente. Vea que la palabra que he seleccionado y la he resaltado al propio es plenamente. Porque hay personas que pueden que estén viviendo en dos aguas, hay personas que están viviendo todavía y no se han definido. Y todavía Dios... Podemos ver que la bendición de Dios está en él y la persona se confunde y cree que puede seguir viviendo una doble vida y que la bendición de Dios va a estar sobre él. Pero Dios no puede bendecir plenamente, a plenitud, y usar un hijo de él que esté en complicidad o en qué, o unidos en deseos, motivos y actos con el mal, es decir, lo malo. No puede Dios. No se confundan, no puede. Dios no lo hace. Al final de cuentas, Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Dios hace descender la lluvia sobre buenos y sobre malos. No se confunda. Tal vez usted dice: yo estoy viviendo fuera del orden de Dios,
fuera de la voluntad de Dios, y sin embargo yo veo la bendición de Dios. Bueno, al final Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, pero para que Dios lo bendiga plenamente y para que la gloria de Dios se manifieste en su vida, en su economía, en su salud, en su hogar, en su trabajo, todavía la santidad sigue siendo un requisito. ¿Están de acuerdo conmigo? La separación, verso 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Qué dice ahí? Y apartaos, dice el Señor. La separación en algunos casos tiene que ver con una separación física. En algunos casos es necesario apartarse de ciertas amistades o de ciertas personas que no son las personas claves que usted necesita a su lado. O a veces es necesario dejar de visitar ciertos lugares que no convienen. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. 1 Corintios, capítulo 10, quiero que me acompañe y quiero que lo anote. Perdón, 1 Corintios, capítulo 6, en el verso 12. Y hay otro versículo que es idéntico a este. Si me ayudan a 10:23 perdón, gracias. 10:23, es que ese es más claro. 1 Corintios 10:23, discúlpeme. 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, y aquí voy a usar la otra traducción que ando. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero la pregunta es, lo que yo estoy haciendo, vea cómo dice esta traducción. Algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, usted es libre. Nadie le prohíbe nada. Pero no todo lo que uno quiere conviene. Ni todo fortalece la vida cristiana. Pero no todo lo que uno quiere conviene. Una persona me preguntó, referente al tema sobre esto, ¿hasta dónde llegas tú en los límites? ¿Hasta dónde puedes y sabes que no puedes hacer ciertas cosas? ¿Qué lugares puedes visitar y no puedes visitar? Esta pregunta me la hicieron en público, así que tenía que dar una buena respuesta. Contesté de esta manera: yo no voy a hacer nada que yo sienta que la persona que vive conmigo, que es Jesús, no se sienta bien en lo que yo estoy haciendo. Y yo no voy a visitar un lugar donde Él no pueda entrar conmigo a ese lugar. ¿Entienden? Yo no voy a hacer nada, y eso es para usted también. Usted no debe de hacer nada donde usted sienta y sabe que Jesús no se va a sentir bien en lo que usted está haciendo. Ejemplo, si usted está en internet navegando en páginas de pornografía y Jesús está al lado suyo, no creo que Él se sienta bien viéndolo a usted navegar en esas páginas, ¿sí o no? Si usted entra a un casino, no creo que Él se sienta bien de entrar a ese casino. Entonces nosotros no vamos a hacer nada donde sintamos que Él no se sienta bien. Todo me es lícito. Yo puedo hacer cualquier cosa, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. La pregunta es, la música que usted está escuchando en la oficina, la música que usted suele oír en el vehículo, lo que usted hace en el hogar y nadie lo ve, lo que usted ve en el cable de la televisión, los negocios que usted hace y hace debajo de la mesa, ¿conviene o no conviene? Retrocedamos a la lámina anterior. El principio, la lámina anterior, el principio, esa, de separación tiene que ver con esto. Cualquier cosa que yo esté haciendo o me sienta incitado
o sugerido, o inclinado, o motivado a hacer, o a decir, o a pensar, si en alguna manera yo veo el elemento de que lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando, me pone en complicidad con el mal, o en conformidad con el mal, o sea, tolero, en tolerancia, yo necesito separarme de eso. ¿Me doy a entender? Si lo que yo estoy haciendo en ese negocio, yo veo que hay un elemento que me está haciendo hacer en complicidad, me estoy volviendo cómplice en alguna manera con el mal, al mentir, al alterar la factura, al alterar el contrato, al hacer cosas indebidas, en lo que yo estoy vendiendo o en lo que estoy comprando, está de por medio algo que me hace ser un cómplice con el mal, o unirme al mal, o entrar en conformidad con el mal, yo necesito separarme de eso. Eso es santidad. A veces creemos que santidad es una lista de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y a veces hemos caído en la interpretación de que la palabra de Dios es un libro de los no, y solamente un libro lleno de restricciones arbitrarias. Pero el libro, quiero que tome la Biblia en su mano. No vamos a hacer la oración de Marco Witt, no se preocupe. Tome la Biblia en su mano. Ya les dije que no vamos a hacer la oración. Tómenla en su mano. Este libro no es un libro de no. Este libro no es un libro que contiene restricciones, como algunos piensan. Este es un libro que es una invitación de Dios hacia usted, a seguir los designios de Dios para su vida. Este libro contiene una invitación personal de Dios a su vida y a la mía para seguir los designios de Dios para nosotros. Y nos muestra la manera de lograrlo. Tiene como finalidad este libro protegernos y, segundo, ayudarnos a que nuestra vida sea efectiva, productiva y fructífera y exitosa en obediencia a la palabra del Señor. No acepte, no tolere los pensamientos que vienen del infierno, que le dicen a usted que ese libro es un libro de no. Todo es no, no es cierto. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo voy a evaluar todo lo que yo hago en base a la palabra del Señor. Y para terminar, quiero que vayamos a Filipenses capítulo 4. Si usted está haciendo algo que en alguna manera lo hace cómplice con el mal, si en alguna manera lo hace entrar en conformidad, en tolerancia, en aceptación con el mal, usted necesita separarse de eso. No sé si me doy a entender. Filipenses capítulo 4. Si ese grupo de amigas, cada vez que yo llego a ese lugar, o si esas personas con las que yo usualmente me comunico por teléfono o por correo electrónico o chateo, ese tipo de conversación y ese tipo de lenguaje me hace ser una persona tolerante con el mal porque consiento, porque contribuyo a alimentar ese tipo de conversación, yo creo que ese tipo de amistades requiere una separación. ¿Estamos de acuerdo? Si ese lugar que yo visito no me hace en alguna manera entrar en tolerancia con el mal, ya me siento hasta a gusto de estar en ese lugar, pero me liga en alguna manera, me une en un propósito común con el mal, yo necesito separarme y dejar de estar visitando ese lugar. Pueden ser personas, puede ser una persona, puede ser un medio de comunicación, puede ser que necesita usted cortar esa comunicación con el chat, porque el lenguaje, el tono y el tema que siempre se toca en esas conversaciones virtuales se están inclinando hacia el mal todo el tiempo. Se están inclinando siempre hacia el lado equivocado. Se están inclinando siempre a una conformidad. Ya es natural ese lenguaje entre nosotros. Ya estamos conformes, ya estamos tolerantes, ya me he vuelto cómplice de eso. Es necesario una separación. Santidad tiene que ver con el aspecto de separación. Solamente estoy tocando un aspecto, hay muchos. Uno, separación. Y lo último para terminar, Filipenses capítulo 4 en el verso 8.
Por lo demás, hermanos, esto nos va a ayudar todavía más a identificar y valorar si lo que estamos haciendo es correcto o no es correcto. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es, ¿qué? Puro. Repita conmigo, todo lo que es puro. Todo lo que es amable, y la palabra amable significa honorable. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Esa lista nos ayuda a poder identificar si las motivaciones mías son correctas a la luz de esa palabra. Lo que yo estoy siendo motivado a hacer, ¿tiene algo de pureza? Lo que yo estoy motivado a hacer, ¿tiene algo honesto, honorable? ¿O siento pena en la motivación que tengo en mi corazón? ¿O siento pena y vergüenza en lo que yo estoy pensando? ¿O siento pena o me siento mal porque realmente no es justo lo que estoy haciendo? Es injusto. Es injusto para esa persona. No es amable, no hay virtud en esto, es todo lo contrario. Es motivo de vergüenza. Si alguien no supiera lo que yo pienso, si alguien supiera las fantasías que yo estoy teniendo y lo que yo hago en la medianoche y los lugares que yo estoy visitando. Si no hay virtud alguna, si no hay algo digno de alabanza en lo que estoy haciendo, pensando o deseando, se requiere una separación. Así de sencillo, una separación. ¿Cuántos quieren la gloria de Dios sobre su vida? Quisiera poderle transmitir lo que yo siento. Siento un anhelo por la presencia de Dios. Si algo tengo sed yo hoy en día es de la presencia de Dios. Pero estoy consciente que la presencia de Dios me va a costar a mí santidad para Dios. Y eso va a significar separarme de muchas cosas, abstenerme de otras, renunciar a otras. Porque lo mejor de Dios siempre nos va a costar todo a nosotros. Antes de entrar al lugar santo, los sacerdotes tenían que estar seguros de que había pureza absoluta en su persona y sus vestiduras. Por eso estaba el lavacro, hecho con espejos de bronce para poder ver la suciedad, poder tomar del agua en el lavacro para limpiarse de ser necesario. Igualmente, usted y yo necesitamos ser lavados diariamente. La Biblia es agua purificadora que quita la suciedad que el mundo derrama sobre nuestro pensamiento. A través de esta canción vamos a pedirle al Señor que nos lave para así continuar en nuestra jornada a su lugar santísimo. ¿Qué le parece? Un espejo de ti, Señor. Yo quiero ser un reflejo de tu amor. Fórmame, cámbiame, haz lo que tengas que hacer en mí. Un reflejo de los cielos. Yo quiero ser. Una y otra vez
abrazado de tu verdad. Fórmame, renuévame, haz lo que tengas que hacer en mí. Un reflejo de los cielos, yo quiero ser. Y lávame todos en las aguas de tu perdón. Purifícame, limpia mi vida y corazón. Una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón y lávame en las aguas de tu perdón. Purifícame, limpia mi vida y corazón. Una y otra vez, como esta vez, necesito ser lavado por ti. Toma mi corazón